Recuerden que estamos haciendo un síntesis panorámico de todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Y ya vimos cómo el Pentateuco provee los reglamentos como base, no solamente del Antiguo, sino del Nuevo Testamento también. Mientras que los libros históricos muestran cómo se desarrolló, cómo reaccionaron las personas del Antiguo Testamento frente a esa ley y en consecuencia fueron bendecidos y otros fueron juzgados por Dios porque violaron la ley de Moisés. Ahora estamos en el bloque de los libros poéticos. Y estos libros poéticos muestran cómo es la sabiduría de Dios para relacionarse con los libros de la ley. Ahora bien, cuando lleguemos al Nuevo Testamento hay que tener cuidado porque van a notar que algunos de esos mandamientos y prohibiciones pasaron hasta el Nuevo Testamento y están relacionados con la iglesia. Otros mandamientos pasaron parcialmente y algunos de ellos no pasaron hasta el Nuevo Testamento, fueron modificados o fueron anulados completamente. Entonces eso es una prevención para cuando se estudie los libros del Nuevo Testamento que hay que tomar en cuenta. ¿Cuáles mandamientos de los dichos por la ley de Moisés pasaron de manera igual? Están exactos en el tiempo de la gracia. Y los que pasaron parcialmente, no de manera exactamente igual. Esos son cuidados que vamos a tener cuando lleguemos hasta el Nuevo Testamento. Hoy continuamos con el libro de Proverbios. Tiene 31 capítulos. El autor es Salomón, los varones de Ezequías, Agur y Lemuel. Y el tema de ese libro es la sabiduría para la vida. Ese libro habla de la sabiduría de Dios para vivir la vida terrenal. La fecha está entre 950 y 700 antes de Cristo. Y como siempre, voy haciendo una aplicación general del libro. Una aplicación para ayudar a crear una mentalidad con respecto al Antiguo Testamento y los libros específicos. Y lo que quiero que guarde en su memoria es que la sabiduría de Dios es optimista. Así que si alguien es controlado por la sabiduría de Dios, esa persona va a tener una mentalidad optimista, sana y llena de esperanza. Con lo cual estoy diciendo lo siguiente, que la sabiduría de Dios nos ayuda a vivir mejor en esta vida. Ahora cuando pasen el libro, dividí el libro en dos puntos principales. Este libro lo dividí en dos puntos principales. Punto número 1 es la sabiduría para los jóvenes, desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 9, 18. Y en las subdivisiones, letra A, usar la sabiduría para adquirir riquezas. Capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 4, verso 27. A manera de aplicación de ese párrafo, para ir quedando con algunas mentalidades más específicas en relación a los libros poéticos, es que se debe usar bien los bienes materiales. La sabiduría es para el buen uso de los bienes materiales que tenemos o hemos adquirido. Y además de eso, entendemos que la buena administración es un punto clave para enriquecerse económicamente. La buena administración es clave en el desarrollo de nuestro bienestar económico. Quizás un modelo para seguir en ese libro es que lo primero que hacemos con nuestros bienes materiales es entregar a Dios la parte que es de Dios. Eso es exactamente lo que debemos hacer en primer lugar. Cuando cae bienes en nuestras manos,
donamos una parte, la primera parte, para la obra de Dios. La segunda parte, lo que queda, es para cubrir nuestras necesidades personales, las necesidades de la familia, en el caso de los que tienen familia. Es para eso, para que supla el sustento y el abrigo para la familia. Y el excedente, la tercera parte, es para inversiones. Ahora entendemos que las inversiones, por ejemplo, en el contexto de la agricultura, está en el tiempo de las cosechas. Entonces el tiempo de la cosecha es el tiempo de invertir. Pero en el caso de los que trabajan más con empresa, a veces las cosechas están a mitad de año por algunas extras que entran o a final de año. Entonces esos son los meses indicados para invertir. En la letra B, usar la sabiduría para obtener buena conducta. ¿Para qué la ley? Para aprender a tener una buena conducta delante de Dios. Y esta conducta debe ser progresiva en las personas que están usando bien la escritura. Así que si está en lo malo, debe pasar a lo bueno. Y si ya está en una conducta buena, debe elevarla a un plano mejor. Y si ya está en lo mejor, debe elevarla a un plano excelente. En esa dirección y en esos peldaños debe aplicarse el avance de la conducta personal. La letra C es usar la sabiduría para evitar la insensatez, capítulo 8, verso 1 hasta el 9, 18. La sabiduría de Dios es para evitar hablar cosas no sanas. Es decir, la sabiduría de Dios no es para hablar necedades. Por lo tanto, un esquemita muy sencillo para usar la sabiduría de Dios es hablar lo necesario. Es decir, cuánta información necesita la otra persona de acuerdo a su interés, su capacidad y su madurez. Eso se le entrega nada más, lo que él necesita por el momento. También la información debe ser veraz, verídica o verdadera. Y la información que se le otorgue siempre debe ser edificante. Nunca se da información que pueda destruir a la otra persona. En lo posible se procura no hacer eso porque no va conforme a la sabiduría de Dios. En el punto número 2, la sabiduría para todos. Capítulo 10, verso 1 hasta el capítulo 31, verso 31. Ahí están los proverbios de Salomón, capítulo 10, verso 1 hasta el 22, 16. Note que hay una variedad de hombres sabios. Y respecto a Salomón, notamos que él pidió sabiduría para administrar el pueblo, para dirigir, para guiar, para gobernar la nación de Israel. Y Dios le dio suficiente sabiduría en eso a Salomón. Y la Biblia lo reconoce como el hombre más sabio en ese sentido del Antiguo Testamento. Pero cuando estudiamos la sabiduría de Dios en el contexto de la administración del hogar, Salomón no es el hombre sobresaliente, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque él no pidió sabiduría para administrar el hogar. Él pidió sabiduría para administrar la nación. Entonces es una sabiduría específica. Recuerden que él cayó en bigamias y cosas así. Entonces, la lección que se puede aprender es que la sabiduría tiene una gama de recursos, de especificaciones que se usan para diferentes cosas. Pero básicamente, la sabiduría de Dios es para entender la Escritura, para administrar las cosas que Él pone en nuestras manos y para mejorar nuestra conducta. Se puede seguir ese conducto regular de ella. Letra B de los hombres sabios, Proverbio 22, versos 17 hasta el 24, 34. A manera de aplicación, todos los creyentes tienen acceso a la sabiduría de Dios.
en grados diferentes quizás, en grados de avances y en variedades de sabiduría. No todos los creyentes son expertos en la misma cosa. ¿Por qué? Porque hay variedad de sabiduría para los creyentes. Letra C, de Salomón, colectados por Ezequías. Fíjense que en ese párrafo, los refranes son frases muy cortas para que se aprenda a sintetizar el conocimiento y de esa manera albergar o almacenar mayor información útil para la vida por medio de frases muy cortas. Letra D, de Agur y Lemuel, capítulo 30, verso 1 hasta el 31, verso 1. Lo que quiero que aprenda de ese párrafo es lo siguiente, que en cada generación Dios provee hombres sabios dotados de su sabiduría para lograr los propósitos que Él se ha propuesto en cada dispensación, que Él ha planeado o ha decretado. Siempre Dios tiene personas sabias en las diferentes dispensaciones y a veces puede aplicar en grupos o denominaciones o familias o etnias. Hay personas que Dios escoge y que sobresalen en su conocimiento para ayudar al resto del pueblo, al resto de la congregación.